Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Argentina. Como en todos mis primeros episodios sobre un país, voy a empezar hablando con un breve contexto económico, político y social. Y voy a comenzar por el lado económico. Quiero decirte que Argentina tiene una población de 46 millones de personas, que eso es un poco más pequeña que la de Colombia. Su tamaño es enorme, es el segundo país más grande en América Latina, solo después de Brasil, y aunque no lo parezca, tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio. El PIB de Argentina es de aproximadamente 490.000 millones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita de más o menos $10.000 por persona. Esto significa que al año, en promedio, cada persona produce o tiene $10.000, una cifra sorprendentemente superior al promedio de la región. El salario mínimo en Argentina a la fecha es de aproximadamente $189 al mes, y se cree que el 43% de la población está en situación de pobreza, lo que significa que viven con menos de $5,5 al día. Con respecto a la deuda, Argentina tiene una historia complicada. En este siglo, Argentina ya ha entrado en default 3 veces. Entrar en default significa que el país no es capaz de pagar sus deudas, o sea que básicamente incumplió sus pagos. Y cada vez que un país entra en default, esto lo hace ver como menos confiable, porque significa que el país no está produciendo lo suficiente para poder cumplir con sus obligaciones financieras. Por eso, para siguientes préstamos, hay tasas mayores porque es más riesgoso. Argentina es uno de los países más reconocidos por sus crisis de deuda y actualmente tienen los niveles más altos de deuda junto con Brasil. Otro problema que tiene Argentina es alrededor de la inflación. En el 2022, Argentina tuvo una inflación del 94%. Esto significa que los precios de las cosas en promedio se duplicaron. Por ejemplo, si una camisa costaba 100 pesos en enero de 2022, la misma camisa en diciembre estaría costando 194 pesos. Esto es un problema muy grande, porque las personas empiezan a perder la confianza en su moneda, pues cada día vale menos. Y estos niveles tan altos de inflación son conocidos como hiperinflación. El otro país en la América Latina que sufre de esto, pero a niveles aún peores, es Venezuela. Y esto lleva al tercer problema económico en Argentina, que es su moneda, el peso argentino. Lo primero que es complejo de entender es que en Argentina existen 2 tasas de cambio. Existe la tasa oficial y también la tasa del dólar blue, que es la que se usa en el mercado de compra y venta de dólares. El gobierno actualmente tiene una restricción para que los ciudadanos solo puedan tener o comprar un máximo de $200 por mes. Pero, como el peso argentino se ha vuelto una moneda nada confiable, muchas personas prefieren tener sus ahorros en dólares, incluso aunque esto signifique tener tasas más altas para cambiarlo. Por esta razón existe el dólar oficial, que es el valor del dólar del gobierno nacional, pero también existe el dólar blue, que es el valor del dólar que se paga en el mercado paralelo, o como otros lo llamarían, el mercado negro. La diferencia entre las tasas es bastante significativa. Por ejemplo, la tasa oficial dice que 188 pesos argentinos son $1, pero para el dólar blue, 378 pesos argentinos son $1. Para imaginar lo dramático que es esto, debes saber que en el 2002, un peso era equivalente a $1. 20 años después, 400 pesos casi son $1. Esta es una de las mayores devaluaciones que han existido en América Latina. En este año pasado, 2022, el peso argentino se depreció un 41% frente al dólar, lo que significa que perdió casi la mitad de su valor en un año. Esta es otra de las razones por las que las criptomonedas están ganando mucha popularidad en Argentina, porque aunque también son variables, se presentan como una alternativa más fácil para transar dinero internacionalmente y tener una moneda relativamente más estable.
Recientemente salió una noticia sobre una posible moneda en común que se va a crear entre Argentina y Brasil. Aunque el propósito de esta moneda sería facilitar el comercio de los dos países, esto ayudaría a Argentina a tener un poco más de estabilidad. Pero también llevaría a que esta moneda absorba un poco de la inflación y devaluación del país, lo que afectaría a Brasil. Aunque todo está aún en conversaciones, es una propuesta interesante que tendría implicaciones importantes para la región. Ahora, voy a empezar a hablar sobre la política del país, otro aspecto fundamental en Argentina. Alberto Fernández es el actual presidente del país, pero Argentina ha tenido varios hitos importantes en su política, comenzando por Juan Domingo Perón y Evita, que en 1945 crearon el peronismo, la corriente política más importante de Argentina, que privilegiaba la justicia social con un presidente carismático y populista. Después de Perón, llegó una época militar con una dictadura horrible, y esta finalizó con Raúl Alfonsín, el primer presidente demócrata en 7 años. Él empezó a ver problemas en la deuda del país y fue el primero en ir a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, también conocido como el FMI. Otros presidentes empezaron a llegar intentando asumir la deuda y los problemas monetarios que tenía el país. Y ahí fue donde se estableció que un peso argentino era equivalente a $1. Aunque esto funcionó por un corto momento, el ministro de Finanzas dijo que el peso debería ponerse a flotar. Esto significa que la tasa del peso debería abrirse y que cambie dependiendo al mercado. Y cuando esto se hizo, empezó lo malo. Las personas perdieron alrededor del 75% de sus ahorros porque la moneda se devaluó tremendamente. En el 2003 entró al poder Néstor Kirchner, un militante peronista que llegó al poder en la mejor época para América Latina, la bonanza de los commodities. En estos momentos de bienestar económico, porque Argentina le exportaba a China, parecía que la crisis económica por fin se había controlado. Y después de él, entró Cristina Fernández de Kirchner. Ella comenzó a subir el gasto social, volvió los fondos de pensiones parte del Estado y también aumentó el proteccionismo. Muchos problemas económicos volvieron a aparecer una vez la bonanza terminó en el 2013, y el siguiente presidente fue Mauricio Macri. Él heredó bastantes problemas de las medidas peronistas que se tomaron en los gobiernos anteriores. Y aunque él trató de estabilizar la economía, la inflación empezó a subir, la tasa de cambio se devaluó, y él otra vez acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir ayuda. El FMI aprobó el mayor préstamo en la historia, $57.000 millones, y la deuda del país llegó a ser un 90% del PIB en el 2020. A pesar de todo esto, él fue incapaz de reducir el gasto fiscal, y por eso no se logró parar la devaluación o contener la inflación. Bueno, y en tercer lugar, después de toda esta historia económica, te quiero hablar sobre el aspecto social del país. Porque Argentina, a diferencia de los otros países de los que he hablado, no ha tenido problemas con el narcotráfico ni con las guerrillas, como Perú, Colombia o México. Argentina tiene una cultura maravillosa, probablemente una de las más ricas de América Latina, y no por su historia, sino por su contemporaneidad. El arte, el cine, la música, sus escritores, poetas, el baile y la comida. Todo en Argentina parece de cuento por su romanticismo. Este país siempre ha parecido más un país europeo que uno latinoamericano. Entre las cosas culturales más importantes de este país resaltaría el fútbol, los asados y el tango. Existe también una rivalidad eterna entre Brasil y Argentina, porque Brasil también es orgulloso de su fútbol, sus asados y su cultura. Entonces, siempre que visites alguno de estos dos países, los vas a encontrar peleando por quién es mejor en estos temas. El fútbol en Argentina es una religión, porque ellos tienen a un dios que se llama Lionel Messi. Argentina se ha ganado 3 copas mundiales, una en 1978, una en 1986 y la última en 2022. Messi es literal considerado un dios en Argentina, y aunque ya se va a retirar, tuvo una carrera llena de éxitos, con casi 800 goles, más de 1000 partidos, 42 títulos y 78 premios. Por eso vas a ver que en Argentina se respira fútbol por cada calle que ves. La segunda cosa importante es el asado.
porque el asado es como un barbecue pero a una manera argentina. Este término se usa para hablar sobre el plato en sí mismo, pero también para la técnica de preparación. Frecuentemente el asado se cocina con carne de res, porque esta es la carne más consumida en Sudamérica. Pero los cortes más utilizados pueden variar. Normalmente son asado de tira o el vacío, siempre acompañados de otras cosas, como mollejas, chinchulines, morcillas y chorizos. Se dice que el secreto del asado argentino está en su carne, porque esta es de altísima calidad gracias a las tierras donde pastan las vacas, en la Patagonia. Acá hay un tipo específico de pasto, que es el que comen estas vacas, y por eso la carne es más tierna y con mejor sabor. La tercera cosa que quiero resaltar de la cultura argentina es el tango. Aunque voy a expandirme más sobre esto en mi próximo capítulo, quiero decirte que el tango es una danza de pareja que es enlazada estrechamente. Esto quiere decir que vas a ver siempre a todas las parejas bastante juntas. Y el baile surgió a partir de la fusión de danzas y ritmos de Río de la Plata, de los gauchos, de los latinoamericanos y también de los europeos. Es característico del Río de la Plata y de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si estás planeando un viaje a Argentina, debes pensar 3 cosas: los requerimientos de viaje, el clima y el destino. A la fecha de hoy, febrero de 2022, Argentina no pide ningún requisito para ingresar al país. No se necesita tener vacuna de COVID, tampoco se necesita prueba y no se necesita hacer ningún formulario. Solamente te debes asegurar que tu país no necesite visa, o si la necesitas, sacarla. Te dejo un link en los comentarios para que puedas ver cuáles son los países que la necesitan. La segunda cosa que debes considerar es el clima, porque Argentina tiene estaciones, pero estas funcionan al revés que las estaciones en Europa y Estados Unidos, porque Argentina está en el hemisferio sur. Esto quiere decir que en junio y julio Argentina es frío porque es invierno, y en cambio en diciembre y enero es muy caliente porque es verano. Buenos Aires puede llegar a estar entre 1 y 2 grados Celsius en invierno, o sea 35 Fahrenheit, pero en verano es muy caliente. Puede llegar a los 40 grados Celsius, o sea más de 100 Fahrenheit. Entre más al sur vayas, más frío es el invierno, obviamente, y debes tener esto en cuenta a la hora de empacar, en especial si quieres ir a la Patagonia o a ciudades casi en el fin del mundo, como Ushuaia, que es la ciudad más al sur del planeta. Y por eso no creo que debas visitarla en junio, julio o agosto porque el clima será un poco extremo. Y bueno, esto me lleva también a lo último que debes considerar para tu viaje por Argentina, y es el destino. En mi opinión, Buenos Aires es una parada obligada en tu visita. Pero aparte de Buenos Aires, el segundo destino más popular es la Patagonia, que es enorme y espectacular. Yo no he ido a la Patagonia porque quiero dedicarle suficiente tiempo, lo que en mi opinión sería casi más de un mes. Y como sabes, la Patagonia se divide entre Argentina y Chile. Pero en Argentina hay algunos de los destinos imperdibles, como Bariloche, El Bolsón, Esquel, Neuquén, San Martín de los Andes, también Villa Angostura, Villa Traful, Calafate y por supuesto Ushuaia, por nombrar algunos de los lugares. Estos lugares tienen unos de los paisajes más impresionantes del planeta. Y espero hacer algunos episodios futuros sobre la Patagonia cuando la visite. Por ahora solo te podré recomendar Buenos Aires y estas ciudades que te acabo de nombrar. En mis próximos capítulos te voy a hablar sobre la ciudad, que es la más romántica de América Latina. Espero que después de escuchar todo esto de Argentina, ya sepas un poco más sobre el país. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi episodio con alguien más para que él o ella también pueda aprender de Argentina. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast. Y te espero la próxima semana para contarte más sobre Buenos Aires. ¡Buen viaje!